Buen día, mi nombre es Ana María Polanía Cortés, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la carrera de Agronomía. Estoy en el curso de Biología con el código 30176 del grupo 49. Mi tutora es María del Rosario González. El día de hoy voy a explicar la tarea número 4, procesos de osmorregulación. Para llevarla a cabo tuvimos que realizar un experimento, el cual a continuación les voy a mostrar, pero primero voy a darles un concepto de osmorregulación. Entonces decimos que la osmorregulación es un proceso que mantiene el balance de agua y sales. También se conoce como balance osmótico a través de todas las membranas del cuerpo. Como les decía, para poder llevar a cabo la tarea tuvimos que hacer un experimento en el cual necesitamos una serie de materiales. Entonces, a continuación se los voy a leer. Entonces necesitamos papel celofán transparente, una botella de plástico, recipiente de plástico, una jeringa de 10 milímetros, color de cocina, sal de cocina, un vaso, marcador permanente, cintas y cauchos. Para poder llevar a cabo el experimento, tuvimos que quitarle el fondo a la botella, como se pueden dar cuenta, reemplazar el fondo con papel celofán. El papel celofán lo sujetamos con cintas y cauchos para que este no filtrara ningún tipo de agua. Entonces, a continuación les voy a explicar el primer montaje. Entonces, el montaje número 1, como pueden ver, la botella está reemplazada con, el fondo de la botella, perdón, está reemplazado con cinta y con cauchos y pues el papel celofán. Tuvimos que primero verificar que la botella quedara totalmente fija, que quedara totalmente recta, que no tuviera que no se desviara para ningún lado. Y nuestro proceso inició a las 4:40 p.m., en el que evidenciamos que pusimos un soluto de 4 cucharadas de sal y una de color para poder darnos cuenta en el transcurso de cada media hora qué pasaba con este primer montaje. Entonces, dijimos que el inicio se había hecho a las 4:40 y lo revisábamos cada media hora, o sea que la primera revisión la hicimos a las 5:10 p.m. Marcamos en este bordecito donde hasta donde termina el soluto que adicionamos en la botella y esto lo revisamos 6 veces en total cada media hora. Nuestra última revisión fue a las 7:40 p.m. y pudimos notar que el soluto que estaba en la botella seguía en la botella en la misma cantidad y el agua que pusimos en la taza también seguía en la misma cantidad y estaba totalmente igual a cuando montamos el experimento. Entonces continuamos. El segundo montaje lo hicimos al revés. Entonces el soluto de las 4 cucharadas de sal y la cucharada de color lo pusimos en la taza de plástico, como lo pueden notar, y la solución de agua sin ningún tipo de adición la pusimos en la botella. Este procedimiento inició a las 7:50 p.m. La tercera revisión que le hicimos fue a las 9:20, donde notamos que la solución que estaba en la botella, o sea, el agua pura, había empezado a descender a medida del tiempo. Entonces, aquí fue en el inicio, donde pueden ver la primera rayita. Esto fue la segunda revisión, que bajó un poco más, y la tercera revisión estaba justo en esta tercera línea. La última revisión se hizo a las 10:50, en donde notamos que el agua iba bajando, pero muy lentamente, y la concentración en la botella o sea, la concentración de agua en la botella se iba notando más baja. Y en cambio, la capacidad de agua que tenía la taza se estaba aumentando. Entonces, pues yo me tomé la molestia de dejarlo toda la noche. Entonces tomé una foto en la mañana
y me di cuenta que la botella se había vaciado totalmente, como lo muestra, y que la solución de agua, sal y color se había aumentado. Entonces voy a mostrar el tercer montaje. El tercer montaje lo hicimos con una papa, lo hicimos con 3 vasos de vidrio y con sal de cocina. Al primer vaso le adicionamos media cucharada de sal. Al segundo vaso le adicionamos 4 cucharadas de sal. Y al tercer vaso no le adicionamos absolutamente nada. Es el agua cristalina y tiene solamente la papa en su interior. Entonces continuamos. Esto llevó un tiempo de 48 horas de revisión en donde donde se tomaron las medidas iniciales y donde se iba llevando el seguimiento cada 24, que fue la primera revisión, y a las 48 horas, que fue la segunda revisión. Entonces, la tabla nos pedía que lo llenáramos con el diámetro, el grosor y la consistencia. Entonces, la rodaja 1, tanto la rodaja 1 como la rodaja 2 y la rodaja 3 tuvieron el mismo grosor, el mismo diámetro y la misma consistencia al inicio del experimento. 24 horas después, nos damos cuenta que el diámetro de la rodaja número 1 pasó de 5 centímetros a 4.4 y el grosor pasó a 2 centímetros. Su consistencia fue blanda y su color empezó a cambiar también. La rodaja número 2 nos muestra que de 5 centímetros pasamos a 4.3 y a 1,5 centímetros de grosor. Recordemos que la rodaja número 2 o el vaso número 2, esto era la que llevaba 4 cucharadas de sal. Su consistencia fue aún más blanda que el vaso número 1 y fue más cauchuda de lo que también estaba presente en el vaso número 1. En cuanto a la rodaja número 3, evidenciamos que esta, en lugar de perder tamaño, ganó tamaño. Recordemos que el vaso número 3 no tenía ningún tipo de solución. Entonces decimos que esta inició con 5 centímetros y para el día 2 tenía 5.2 centímetros. Pero tenía los mismos 3 centímetros de grosor. Su consistencia era un poco más dura que al inicio. A las 48 horas nos damos cuenta que el vaso número 1, el diámetro fue 4.3, el grosor fueron 2 centímetros y su consistencia seguía siendo blanda. En el vaso número 2, el diámetro fue de 4.3, su grosor de 1.5 y su consistencia se notaba blanda también. Mientras que en el vaso número 3, de 5.2 centímetros en el día 2, al día 3 pasó a 5.4 centímetros de diámetro y 3 centímetros de grosor y su consistencia seguía siendo dura. Entonces continuemos. La rúbrica nos formula las siguientes preguntas. Entonces la primera pregunta es, ¿qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2? Entonces decimos que el papel celofán actúa como la membrana plasmática porque regula el paso de las sustancias. Entonces la segunda pregunta dice que ¿cómo se pueden explicar los cambios observados en los 3 montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis? Entonces la osmorregulación la podemos observar en el montaje 1 y 2, ya que es un proceso que mantiene el balance de agua y sal a través de una membrana que se ve reflejada por el papel celofán. La tercera pregunta nos dice que si existe relación entre los montajes realizados y el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Entonces continuamos. Los conceptos dicen que
Isotónica, perdón, es una solución en la que la misma cantidad de soluto y solución está disponible dentro y fuera de la célula. Esta la vimos reflejada en el montaje número 3, con el vaso que no tiene nada de sal, ya que los solutos internos y externos se encuentran en una concentración equilibrada. La hipertónica dice que es una solución que contiene más soluto que la célula que se coloca en ella. Entonces, la vemos reflejada en el montaje número 2, donde el soluto externo es de mayor concentración que el interno y extrae el agua de la botella. Esto nos muestra que en la célula el soluto externo toma toda el agua de la célula y causa deshidratación. Lo podemos ver en el montaje número 3, en los vasos 1 y 2, donde la papa sufrió deshidratación por la alta cantidad de soluto externo, o sea, por la alta concentración que tenía de sal. Entonces decimos que la hipotónica es una solución que contiene menos soluto que la célula que se coloca en ella. Esta se vio reflejada en el montaje número 1, donde el soluto tiene menor concentración en la parte exterior que en el interior. Entonces, a la pregunta, ¿existe relación entre los montajes realizados y el concepto de solución hipotónicas, isotónicas e hipertónicas? Decimos que sí existe relación en los tres conceptos y en los tres montajes. Muchas gracias por la atención prestada.